Me reitero en todo lo que he dicho, y ya he dicho mucho. Yo quiero que él diga algo también, que el general Noriega diga algo al pueblo panameño, y que se defienda, y que sustente que lo que yo he dicho es falso, o que él tiene otra verdad. Y en vez de estar inventando tonterías, que son ya movimientos agónicos de alguien que sabe que está catapultado por su propia autodestrucción, que se deje de involucrar sobre todo al Estado Mayor y a la tropa en aventuritas, y que las aventuras las realice él. Es decir, que tenga el suficiente valor personal y cívico de afrontar sus propios pecados. Este es el coronel Roberto Díaz Herrera, el detonante de la peor crisis política que ha tenido Panamá en toda su historia republicana. Díaz Herrera, a pocos días de haber sido jubilado de las Fuerzas de Defensa, brinda declaraciones a la prensa, las cuales repercuten a nivel nacional e internacional. En este trabajo periodístico ofrecemos en orden cronológico los acontecimientos que sucedieron en nuestro país. El viernes 5 de junio, en sus primeras declaraciones, tras ser jubilado, el coronel Díaz Herrera manifiesta al Canal 13 que se dedicará a sus actividades privadas y que no piensa militar en ningún partido político. También en forma filosófica habla sobre la situación de las fuerzas de defensa y la vida política del país, y guarda hermetismo sobre su jubilación, que muchos piensan que fue forzosa. Junio 6. Contrario a lo declarado el día anterior de que no iba a hacer acusaciones contra nadie en particular, el coronel retirado Roberto Díaz Herrera convoca conferencia de prensa y acusa públicamente a las autoridades civiles y militares de corrupción, fraude electoral, asesinatos contra dirigentes políticos y, entre otras cosas, vínculos con el narcotráfico internacional. Además, culpa directamente al general Manuel Antonio Noriega del asesinato del doctor Hugo Espadafora. Las acusaciones las sigue reiterando el 7 y 8 de junio. La maldad de que cuando organiza él, con el mayor Córdoba, con el capitán Mario del Cid, el asesinato del doctor Hugo Espadafora, lo hace cuando se va para Europa, para que la culpa me cayese a mí. A raíz de estas declaraciones, las manifestaciones en las calles fueron espontáneas. Sectores políticos, productivos, profesionales y cívicos dejaron sentir inmediatamente su voz de protesta, exigiendo se aclarara y se investigara las serias acusaciones hechas contra el general Manuel Antonio Noriega, comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa, y contra sus más cercanos colaboradores. Mientras tanto, los mandos medios de las Fuerzas de Defensa, reunidos en el cuartel central, reiteraban su apoyo a la cúpula militar. En tanto, el 9 de junio, los denominados Doberman dispersaban una manifestación que exigía se diera la presidencia de la República al doctor Arnulfo Arias Madrid frente a la crisis política reinante. Esa tarde, el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Ricardo Arias Calderón, resultó herido al enfrentarse a las fuerzas antidisturbios cuando se dirigía al encuentro de Arnulfo Arias, 3 veces presidente de la República. En los incidentes también resultó herido el dirigente opositor doctor Miguel Antonio Bernal, con escoriaciones y perdigones.
Los disturbios continuaban toda la tarde y hasta bien entrada la noche. La acción policial fue violenta. Los manifestantes quemaban llantas y vehículos propiedad del Estado. Pero caminen lo que puedan servir ustedes. Mientras esto acontecía en las calles, el presidente de la República, Eric Arturo del Valle, expresaba que el gobierno se mantenía firme y que impondría orden ante las manifestaciones y piqueteos surgidos. Esta noche cerca de 30 organizaciones cívicas, profesionales, comerciales y productivas del país se reunieron en la sede de la Cámara de Comercio de Panamá y a primeras horas del día 10 emitieron un comunicado. Allí nació la Cruzada Civilista Nacional. El comunicado fue leído por Aurelio Barría, presidente de la Cámara de Comercio, y entre otras cosas se solicita la separación de sus cargos de los implicados en el escándalo. La Cruzada Civilista también exigió que se respete la integridad física y la seguridad del coronel y su familia, así como la de los simpatizantes del coronel que se encuentran en su vivienda para protegerle y como muestra de apoyo. También dan a conocer las primeras medidas de desobediencia civil. Las medidas no se hicieron esperar y con cacerolas, toques de bocina y pañuelos blancos, centenares de panameños exigían la dimisión del gobierno y la destitución de Noriega y sus colaboradores. Las labores fueron suspendidas y se bloqueó el tráfico vehicular en el marco del llamamiento a la desobediencia civil. La multitud fue dispersada por las unidades antimotines, que se valieron de gases lacrimógenos y disparos de perdigones. La acción policial fue enérgica y hubo detenidos y numerosos heridos. Decenas de automóviles fueron incendiados por los estudiantes en la zona adyacente a la universidad, mientras las barricadas proliferaban por la metrópolis. A partir de este día, la calle 50 se convirtió en bastión de la Cruzada Civilista. En horas de la tarde, policías antidisturbios de las Fuerzas de Defensa de Panamá atacaron al Canal 13 de televisión y agredieron al personal directivo, administrativo y periodístico. Las unidades antimotines entraron a las instalaciones del Canal 13 cuando se celebraba en calle 50 una concentración antigubernamental. El Canal 13 protestó por la agresión y dijo que el incidente viola la Constitución y el respeto a la propiedad privada. Panamá vive horas de violencia y angustias ante la serie de incidentes que se han venido produciendo en los últimos días a raíz de los acontecimientos que mantienen en expectativa a la ciudadanía. Esta empresa televisora ha venido desarrollando una objetiva y seria labor informativa en torno a todos los incidentes que han alterado la paz del país, la cual ha sido reflejada en las diversas emisiones de nuestros espacios noticiosos. Telemetro reporta a través de un digno equipo humano y profesional y técnico que, aún enfrentando el peligro, se ha mantenido y se mantendrá tras la primicia informativa cada día, lo que nos ha valido el reconocimiento de la comunidad panameña. No obstante, al mediodía de hoy, Telemetro Canal 13 fue objeto de una violenta agresión por unidades antimotines de los Doberman de las Fuerzas de Defensa en una absurda acción que constituye un nefasto precedente contra la libertad de expresión en nuestro país. Momentos antes, reporteros y camarógrafos de Telemetro cubrían los desórdenes que se producían en el área bancaria donde están ubicadas nuestras instalaciones, tratando de cumplir con nuestra cotidiana tarea informativa. Intempestivamente, unidades armadas de la compañía militarizada, los Doberman, arremetieron violentamente contra el personal de esta empresa sin que mediara causa ni razón alguna. En esta alevosa agresión resultaron golpeados personal directivo, administrativo y periodistas de Canal 13, violando los Doberman las normas constitucionales, las garantías individuales y el respeto a la propiedad privada, ya que se metieron por la fuerza hasta el interior de esta planta televisora. Esta agresión contra un medio informativo lo que hace es acrecentar el repudio de la comunidad por las acciones de quienes tienen el deber y la obligación de velar por la honra, bienes y vida de los asociados, y que contrariamente lo que están haciendo es violar los derechos humanos
y agravar la tensión y la inestabilidad política que impera actualmente y que mantiene en peligro la paz y la frágil democracia panameña. Panamá no es Chile, Panamá no es Cuba ni Nicaragua. Telemetro Canal 13 manifiesta ante la paz del país su más enérgica protesta por el alevoso e injusto ataque que ha sido objeto por parte de los Doberman y reitera que no permitirá que sigan cometiendo este tipo de abusos contra quienes tenemos el sagrado deber de informar a la ciudadanía de todo cuanto acontece en el país. Tras esta agresión, Canal 13 recibió el apoyo solidario de diversos medios de comunicación social, del sector privado, políticos y en especial de la comunidad, que valoró la trayectoria informativa de esta televisora y el arrojo de su equipo periodístico, que sin escatimar esfuerzos estuvo ubicado en todos y cada uno de los acontecimientos que se desarrollaron en el camino hacia la democracia. Camarógrafos y periodistas, aún a riesgo de su propia vida, al tiempo que también se recibían amenazas contra su integridad física, cumplían y laboraban y lograban captar e informar en toda su plenitud y objetividad la peor crisis que ha tenido Panamá desde los inicios de la República. Ese día la efervescencia política fue intensa y los disturbios continuaron en forma creciente toda la tarde y hasta bien entrada la noche. La vorágine política ganaba fuerza y tras arreciar las protestas en las calles, el gobierno nacional decidió la noche del 10 de junio suspender las garantías constitucionales. El pleno del gabinete del presidente Eric Arturo del Valle declaró el estado de urgencia en todo el país y suspendió 8 artículos de nuestra Carta Magna, entre ellos la libertad de expresión sin censura previa, el derecho a habeas corpus y la libertad de reunión y manifestaciones pacíficas. En su declaración, el gobierno hizo referencia a los daños a personas y a la propiedad pública y privada ocasionados durante las protestas que amenazaban con extenderse por todo el país. No obstante, el 11 de junio, y a pesar del estado de urgencia, centenares de personas salieron a la calle para exigir la destitución del actual gobierno y la cúpula militar, cuya legalidad había quedado en tela de juicio a raíz de las denuncias de fraude electoral en 1984 y de corrupción. A punta de fusil, los soldados detenían los vehículos de los manifestantes y efectuaron numerosos arrestos. La Cámara de Comercio fue rodeada por tropas del ejército y su dirigente, Aurelio Barría, fue detenido, siendo liberado horas después, no sin antes ser amenazado para que desistiera en sus lineamientos de protestas. Ese mismo día el gobierno español concede asilo diplomático al coronel Díaz Herrera por razones humanitarias. Sin embargo, el ex jefe de Estado Mayor asegura que no quiere abandonar el país hasta que el gobierno levante el estado de urgencia. Una vigilia había sido montada en la residencia del militar retirado por parte de sus guardaespaldas y simpatizantes ante el temor de represalias. Mientras el coronel Roberto Díaz Herrera reiteraba sus acusaciones, el general Manuel Antonio Noriega recibía respaldo de simpatizantes. A partir del 12 de junio y como consecuencia de la censura previa en los medios de comunicación social, se puso en práctica una comunicación volante que trataba de suplir la falta de informativos provocada por el estado de urgencia. También la familia Espadafora, que desde hace meses clama por justicia, visita la casa del coronel retirado Roberto Díaz Herrera para ofrecerle su apoyo. Igualmente, Winston Espadafora ofrece declaraciones a la prensa. Acudí a un llamado que me hizo el coronel Díaz Herrera anoche a las 11:30 de la noche, en donde me dijo que viniera a su casa, que él me iba a hacer algunas revelaciones. Me reuní con él, conversamos durante 2 horas, intercambiamos informaciones, las de él con las mías, todas coincidían, llegamos a la conclusión de que el general Noriega ordenó la muerte de mi hermano Hugo Espadafora antes de irse para Suiza, la ejecutó el mayor Córdoba junto con el capitán Mario del Cid
y los asesinos físicos fueron los 3 acusados en el expediente que mal llevado por la Procuraduría General de la Nación y que fueron ilegalmente sobreseídos. El 20 de junio, la Asamblea Legislativa aprueba un decreto presidencial para la prórroga indefinida del estado de emergencia nacional debido a los continuos llamamientos a la sedición y a la desobediencia civil. A finales de junio, las relaciones diplomáticas entre Panamá y Estados Unidos habían descendido a su más bajo nivel después que el Senado norteamericano intentó dictar pautas sobre la condición política de ese país. Los senadores norteamericanos solicitaron al gobierno de Panamá que pusiera fin a los abusos contra los derechos humanos, celebrara elecciones libres e iniciara una investigación imparcial e independiente sobre las acusaciones contra los militares. El presidente de la Asamblea, Ovidio Díaz, dio a conocer los detalles en torno al levantamiento del estado de emergencia. Toma con el deseo que el pueblo pueda exteriorizar su protesta, su indignación ante la acción del Senado de Estados Unidos. El 30 de junio, al levantarse el estado de emergencia en la noche anterior, los partidos políticos de la coalición gubernamental, encabezados por el PRD, convocaron primero una concentración frente a la Cancillería y luego se trasladaron a la Embajada norteamericana en la avenida Balboa. Los dirigentes políticos denunciaron la injerencia de Estados Unidos en asuntos internos panameños, al condenar estos los abusos que se estaban dando en Panamá y la necesidad de cambios a nivel político como real alternativa a la crisis. La protesta degeneró en un ataque directo contra la embajada. Automóviles de funcionarios de la embajada norteamericana también fueron blancos de la protesta. Luego de estos hechos de violencia acaecidos en la embajada estadounidense, un reducido grupo de personas se dirigió al consulado de ese país en Panamá. Las vidrieras del consulado norteamericano fueron destruidas por los manifestantes que actuaban a su antojo. Estados Unidos anunció el cierre de su consulado y la Biblioteca de Información Norteamericana en Panamá en vista del incidente y hasta tanto el gobierno panameño le ofreciera garantías de protección apropiada. Una vez el coronel retirado, Roberto Díaz Herrera, dio a conocer a la faz del país la corrupción imperante en la cúpula militar. Los estudiantes jugaron un papel importante en pro de la democratización del país. Durante el desarrollo de los sucesos, los universitarios combatían con lo que estaba a su alcance e improvisaban una especie de escudos defensores con mesas y tablas para contrarrestar los efectos de los perdigones, gases lacrimógenos y en ocasiones balas. No hay gas, aquí no hay nada, puro paz y amor aquí, si no hemos tirado gas ni nada. Gran cantidad de automóviles estatales fueron incendiados por los educandos, que no diezmaron en sus esfuerzos por lograr cambios en la cúpula militar frente a las graves denuncias imperantes. Numerosos heridos fueron reportados, los cuales eran atendidos en consultorios improvisados por parte de estudiantes de enfermería y de medicina en las propias aulas universitarias. Las escuelas secundarias también dieron a conocer su voz de protesta y sus estudiantes fueron igualmente reprimidos.
anunció el cierre de centros de enseñanza y suspensión de las clases por parte del Ministerio de Educación. Paralelo a los disturbios estudiantiles, el coronel retirado Díaz Herrera hacía nuevas revelaciones que continuaban sacudiendo la conciencia de los panameños. El general Manuel Antonio Noriega, acusado de abuso de poder y corrupción, declara el 1 de julio de 1987 que es hora de la unidad en Panamá contra un enemigo más poderoso y grande. Insiste que sus amenazas y maquinaciones están destinadas a evitar que Panamá reciba el canal interoceánico de manos de los Estados Unidos. Mientras tanto, en la calle 50, elementos paramilitares apoyados por el régimen incendian el almacén La Mansión Danté. Estas son vistas exclusivas de Telemetro Reporta sobre el saqueo e incendio de este almacén ubicado en la calle 50. Por su parte, la junta directiva del opositor diario La Prensa acusó al general Noriega de cometer terrorismo de Estado por la destrucción del almacén Danté, propiedad del empresario Roberto Aizwan. El 3 de julio de 1987, los empresarios panameños que apoyan a la cruzada civilista dejan de lado los comunicados y asumen acciones directas. Es cuando estalla en Panamá la primera huelga por los ataques sufridos por varios comercios efectuados por bandas armadas. La Cámara de Comercio e Industrias y el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, responsabilizan al gobierno, presidido en ese entonces por Eric Arturo del Valle, y al régimen del general Noriega. Ese mismo día, las clases en la Universidad de Panamá fueron suspendidas tras una serie de incidentes de violencia en los que intervinieron las fuerzas antimotines Doberman. La noche del 5 de julio de 1987, y como una forma de atenuar las presiones de la ciudadanía, el presidente panameño Eric Arturo del Valle instruye al Procurador General de la Nación que investigue las graves denuncias vertidas por el ex jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa, coronel Roberto Díaz Herrera, de manera que el país pueda conocer cuanto antes el resultado de dichas investigaciones. A pocas horas de este pronunciamiento presidencial, es citado el coronel Díaz Herrera para que comparezca ante la Procuraduría y sustente sus graves acusaciones con pruebas. El 6 de julio, el coronel Díaz Herrera condicionó su comparecencia ante el procurador y solicitó que en las audiencias le acompañen prominentes figuras del clero católico panameño que garanticen su seguridad. Después de 3 días de la citación y amparándose en un certificado médico de incapacidad, el acusador estudia una determinación final. El 7 de julio de 1987, el régimen dictatorial demanda la presencia de 10 opositores ante los tribunales de justicia acusados de la comisión de delitos contra la personalidad interna del Estado. Entre los acusados se encuentran abogados, empresarios, profesionales y activistas de oposición integrados en el grupo denominado Modelo. En horas de la noche, el gobierno reiteraba su compromiso de hacer cumplir las leyes y denuncia que el movimiento sedicioso pretende provocar un clima de anarquía para propiciar la subversión y el derrocamiento de las instituciones democráticas. El viernes 10 de julio fue convocada la Gran Concentración Blanca, la cual fue aplastada por soldados y paramilitares. Ese día, que la historia conoce ahora como Viernes Negro y que ningún panameño podrá olvidar por la brutal represión desplegada por las fuerzas de defensa de Panamá en contra de pacíficos ciudadanos que apoyaron el llamado de la opositora cruzada civilista.
El 20 de julio de 1987, la Cruzada Civilista reta al presidente del Valle a que destituya al general Noriega como comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa antes de que acabe con la institución. La solicitud involucra la integración de una comisión especial independiente que investigue la corrupción y abusos de poder contra civiles y militares. Ese mismo día se difunde la noticia del atentado contra la residencia del 3 veces presidente de la República, doctor Arnulfo Arias Madrid, por parte de grupos paramilitares. Se calcula que un grupo de 5 o 6 hombres enviados por el régimen ataca la residencia del doctor Arias a fin de intimidar al político panameño. Otros hechos ocurrieron el mismo día 20 de julio y al cual se suma la demanda criminal que contra el general Noriega interpuso el coronel retirado Roberto Díaz Herrera ante la Procuraduría General de la Nación. Una marcha de los estudiantes universitarios fue dispersada por las fuerzas antimotines el 21 de julio con disparos de perdigones y gases lacrimógenos que obligó a los estudiantes a refugiarse dentro del campus universitario. El gobierno norteamericano suspendió el 22 de julio de 1987, en una forma discreta, la ayuda económica y militar a Panamá. A la vez, comenzó a considerar un plan de contingencia para la salida del general Noriega. El 24 de julio, el ex general Rubén Darío Paredes afirma que el general Noriega debe retirarse por su imagen negra y solicitó a la oficialidad y a la tropa que decida la jubilación del alto militar panameño frente al peligro suicida que confronta la institución armada. La Cruzada Civilista advierte a la población que se abstenga de salir de sus casas durante la huelga de 48 horas del 25 de julio. Al día siguiente, el Ministerio de Educación decide la prolongación indefinida de las vacaciones escolares de medio año ante las amenazas de confrontación y violencia contra quienes no se sumen a la huelga. En una operación relámpago, fuerzas militares panameñas detuvieron en la madrugada del 27 de julio al coronel retirado Roberto Díaz Herrera, a quien sacaron de su casa en ropa de dormir en momentos en que su residencia fue sometida a un asalto militar. El ejército anuncia que la operación militar dura 7 minutos y fueron detenidas también 44 personas. Esa misma mañana comienza en el país la huelga general decretada por los sectores empresariales de la Cruzada Civilista que exigen la renuncia del general Noriega. Esta misma mañana comienza en el país la huelga general decretada por los sectores empresariales de la Cruzada Civilista que exigen la renuncia del general Noriega. En tanto, los partidos políticos de la UNADE que apoyan al gobierno participaron de una caravana de vehículos en favor del general Noriega, pese a que está vigente el decreto que las prohíbe. En horas de la noche es cerrado de facto el diario opositor La Prensa por parte de las fuerzas de defensas. Igualmente se informó del cierre del Extra y El Siglo. Extraoficialmente se informó la noche del 27 de julio que la esposa y los 3 hijos del coronel Díaz Herrera viajaron a Venezuela después del ataque militar contra su residencia. También para la misma fecha, un grupo de abogados interpuso ante la Corte Suprema de Justicia recursos de habeas corpus en favor de los 45 detenidos en el asalto a la casa del coronel Díaz Herrera. El 28 de julio, el coronel retirado Roberto Díaz Herrera admite no tener documentos que prueben la veracidad de sus acusaciones en contra del general Noriega. Ante las autoridades judiciales, el coronel retirado Díaz Herrera es acusado de atentar contra la integridad física del Estado por almacenar armas y otros pertrechos militares en su residencia. Los sectores gobiernistas deciden el 29 de julio realizar un carnaval anticipado en la calle 50, a fin de apoyar al general Noriega y al presidente del Valle. Durante varias horas, los simpatizantes de la UNADE se tomaron la calle 50, indicando que se terminaron los consentimientos con los blancos. Ese mismo día, los estudiantes de la universidad realizan protestas y son dispersados por las fuerzas antimotines. En horas de la tarde, el rector de la universidad, Abdiel Adames, anuncia el cierre temporal de nuestra primera casa de estudios. El 30 de julio, el canciller panameño Jorge Abadía revela que el gobierno paga $106.000 a Estados Unidos por los daños ocasionados a su embajada durante una manifestación nacionalista. El 31 de julio, una concentración conmemora la muerte del general Torrijos y se convierte posteriormente en un acto de apoyo al gobierno y al general Noriega. Tuvo como escenario la calle 50, donde se advierte sobre la necesidad
de contrarrestar las manifestaciones de la cruzada civilista. El 4 de agosto el diario Los Angeles Times informó que el general Manuel Antonio Noriega era objeto de una investigación en Miami por presunta protección a los traficantes de cocaína a cambio de jugosas comisiones. El mismo día, la sede de la Cámara de Comercio fue allanada por orden de las autoridades judiciales. Según Mario Ballesteros, que dirigió la operación, se encontró evidencia como hojas volantes con contenido que atenta contra la personalidad interna del Estado. Frente a los acontecimientos, el gobierno ordenó la detención de Aurelio Barría, Gilberto Mayol, Roberto Brenes, Eduardo Vallarino, Rafael Zúñiga y Raúl Méndez, a quienes se acusa de ser promotores de planes subversivos contra el gobierno en momentos en que aumentan las protestas en la céntrica calle 50, llamada por miembros de la Cruzada Civilista Avenida de la Libertad. En Washington, el 6 de agosto, un grupo de senadores, entre ellos el conservador Jesse Helms y el demócrata Edward Kennedy, presentaron un proyecto de ley que pide el cese de toda ayuda militar y económica a Panamá mientras el general Manuel Antonio Noriega se mantenga en el poder. El presidente Eric del Valle dijo al diario Los Angeles Times que las medidas que se han tomado contra la oposición se hicieron sin su conocimiento y mostró su desacuerdo con el cierre de los medios de comunicación. Agregó del Valle que si el jurado de Miami acusa a Noriega de tráfico de drogas, tiene que ser sustituido. 3 días más tarde, el New York Times vaticina que Panamá puede dejar de ser uno de los centros financieros a causa de la actual crisis económica. El 30 de agosto continúa la violencia en Panamá. Un muerto, varios heridos y automóviles incendiados es el saldo preliminar de una gran marcha convocada por la Cruzada Civilista. Simpatizantes de la Cruzada recorren varios periféricos pidiendo la destitución del jefe del ejército, general Noriega. El lunes 31 de agosto se conoce el nombre de la víctima de los sucesos del día anterior. Se trata del joven vendedor Armando Morán Núñez, conductor de una camioneta de reparto de pan. Se producen confrontaciones con paramilitares en el distrito de San Miguelito, en la plazoleta dedicada al expresidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt. En la misma fecha, los partidos políticos de oposición rechazan un llamado de diálogo del presidente del Valle por considerar que carece de seriedad. Las marchas continuaron al día siguiente, cuando los clubes cívicos organizaron una tercera jornada de protesta contra el gobierno. En esta ocasión, reiteraron al gobierno la reapertura de 7 medios de comunicación opositores, 3 diarios, 2 semanarios y 2 radioemisoras, los cuales se les seguía en los tribunales, procesos por el supuesto delito de incitar a la rebelión. El 10 de septiembre, miles de estudiantes marcharon por las calles gritando consignas contra el gobierno, y fueron saludados desde un balcón por el expresidente Arnulfo Arias Madrid. En la misma fecha se le atribuye al coronel retirado Roberto Díaz Herrera el reconocimiento de que actuó en un estado mental atípico tras aceptar su responsabilidad en hechos que atentaban contra el gobierno nacional y su seguridad. Según medios escritos, el coronel pidió el indulto presidencial y admitió que cuando atentó contra la personalidad interna del Estado hace 3 meses, no se ajustaba a su conducta cotidiana. A la vez, se producían disturbios en el distrito de San Miguelito. El muerto, Carlos Efraín Guzmán Baúles, recibió herida de muerte ocasionada por paramilitares mientras caminaba gritando justicia y no a la represión. La ola de agitación social a consecuencia de graves acusaciones públicas vertidas contra autoridades militares y civiles sobre corrupción política y asesinato fue aumentando. El Comité Panameño de los Derechos Humanos denunció la gravedad del terrorismo de Estado surgido en el país con la reciente aparición de grupos paramilitares integrados por unidades de las fuerzas de defensa y por personal civil íntimamente ligado al ejército. El comité responsabilizó de la muerte de Guzmán al gobierno y a las fuerzas de defensa. En Caracas, el presidente de la Cámara de Comercio, Aurelio Barría, advierte que en Panamá podría desatarse una guerra civil como las que han convulsionado a sus vecinos centroamericanos. Barría expresó que Noriega mantiene en Panamá una dictadura
bajo una fachada de democracia con un presidente que no manda. El 5 de octubre, el nuevo presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, Edgardo Lazo Valdés, aboga por un entendimiento nacional para superar la crisis que vive el país desde hace 4 meses. Informó a la Embajada de los Estados Unidos que todo el personal de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID, asignado a Panamá, debía abandonar el país. La decisión del gobierno de Panamá era una respuesta a la suspensión norteamericana de asistencia económica al país. La USAID tenía en Panamá un total de 101 empleados panameños que recibían 1.7 millones de dólares anuales de salarios. Aparte de ello, el programa había transferido a Panamá desde su fundación 550 millones de dólares, 250 millones en préstamos y 300 millones de dólares en donación. En becas y adiestramiento, la USAID había enviado más de 3.000 participantes y en la fecha de suspensión de operaciones habían 440 personas siguiendo estudios. El 3 de diciembre, en ocasión del tercer día de huelga de los servidores públicos, más de un centenar de funcionarios estatales ocupó el despacho del ministro de Gobierno y Justicia, Rodolfo Chiari de León, para presionar en favor de la liberación de 4 dirigentes. Mientras tanto, en Nueva York, la revista Newsweek informaba que la decisión de cerrar la Agencia de Desarrollo Internacional AID en Panamá fue adoptada por el general Manuel Antonio Noriega sin el conocimiento del presidente Eric del Valle. El 24 de diciembre de 1987, el general Noriega ordena la libertad del coronel retirado Roberto Díaz Herrera, quien se asila en Venezuela. Otros detenidos políticos también son liberados, la mayoría llegados a Díaz Herrera. Diciembre de 1987 se puede definir como una especie de tregua entre la oposición y el gobierno. El 10 de enero de 1988, unas 40 personas fueron detenidas durante manifestaciones espontáneas contra el general Noriega, suscitadas por el rumor de su caída. El 4 de febrero de 1988, el general Noriega fue encausado formalmente por un gran jurado de Miami en los Estados Unidos bajo los cargos de colaborar con narcotraficantes internacionales. El 25 de febrero, el presidente Eric Arturo del Valle destituye al general Noriega. Frente a esta enorme responsabilidad que gravita sobre mi persona como mandatario de la nación, de velar por la salud física, moral y económica del pueblo panameño, así como por la grandeza e imagen de la patria, hace varios días consideré que debía sugerir, y así lo hice, al general Manuel Antonio Noriega, que voluntariamente se separara de su alto cargo hasta tanto se hubiesen investigado los cargos que se han levantado en su contra y resplandeciera la verdad para el bien suyo y para la tranquilidad y la salud de la República. Las fuerzas de defensa se oponen enérgicamente a la decisión del presidente del Valle, mientras la Asamblea Nacional, en reunión de urgencia, designó como nuevo presidente a Manuel Solís Palma, en sustitución de Del Valle. Reafirmamos en el primer término nuestro propósito de culminar la lucha generacional de la nación panameña, de exigir el cumplimiento estricto de los tratados con Río Cáceres y de avanzar hacia la recuperación plena de la soberanía en el año 2000. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos da a conocer su apoyo irrestricto a Eric Arturo del Valle y enfatiza que no reconocerá al nuevo gobierno. El 1 de marzo, Del Valle ordena la congelación de todos los fondos y las transferencias de Panamá en los bancos estadounidenses. Estados Unidos bloquea fondos del Banco Nacional de Panamá en bancos norteamericanos, lo que provoca el cierre de entidades financieras por falta de liquidez y recrudece la crisis política en Panamá. En marzo 11, el gobierno de Ronald Reagan ordena el bloqueo de los casi 7 millones de dólares que Estados Unidos debía entregar a Panamá por el uso del canal. También suspende las ventajas comerciales de que gozaba Panamá como miembro de la iniciativa de la Cuenca del Caribe y del sistema generalizado de preferencias, por las que obtenía unos beneficios anuales de unos 6 millones de dólares. España ofrece refugio a Noriega el 13 de marzo, siempre que Estados Unidos no pida su extradición
informa el diario estadounidense Washington Post. El 15 de marzo, jornada de paros y manifestaciones ante la escasez de alimentos y la falta de dinero se dan en Panamá. El 17 de marzo, un golpe militar contra Noriega, protagonizado por un grupo de oficiales y mandos medios del ejército, dirigidos por el coronel Leonidas Macías, comandante de la Policía Antidisturbios, fue abortado. 3 mayores, 2 de ellos pilotos que trabajaban con Noriega, desertaron a Estados Unidos y declararon que Libia y Cuba suministraban ayuda al general panameño. Ese día la violencia reinó en la ciudad capital y hubo muchos heridos. Al abortar el golpe militar contra Noriega, el 17 de marzo de 1988, se producen en la capital desórdenes y se desata la represión militar contra los civiles. Soldados y paramilitares se toman la ciudad y queman el Tívoli. En tanto, 2 altos funcionarios estadounidenses negocian con Noriega su retirada del poder. Las propuestas de Estados Unidos no fueron aceptadas por el general panameño y ante la efervescencia general en el país se decreta el estado de excepción. Además, continúa la persecución contra los dirigentes y simpatizantes de la cruzada civilista. El 20 de marzo se desata una huelga general que es calificada como exitosa. Para esa fecha, España insiste en ofrecer asilo a Noriega. Este pone su carga a disposición del gobierno y da su palabra de renunciar antes del proceso electoral previsto para 1969. Además, condiciona su retirada a la consecución de un acuerdo nacional entre la oposición y el Ejecutivo. Noriega estaba ganando tiempo, pero la cruzada civilista no se dejaba engañar. La dictadura militar pretende engañar a la opinión pública internacional y a los que desconocen la historia reciente de este país, con un falso nacionalismo que inculpa a extraños por los problemas que ellos mismos han creado. Con igual propósito ofrece, como marco de un diálogo para superar la peor crisis política, institucional, económica y social que hemos tenido que soportar los panameños, una supuesta renuncia del general Noriega que ningún personero de la dictadura está en capacidad de hacer efectiva y encima condicionada a un diálogo manipulado por el mismo dictador. Le manifestamos el 21 de marzo, el ejército panameño anuncia la expulsión deshonrosa y definitiva de 18 oficiales y un sargento por su participación en una intentona golpista, entre ellos el coronel Leonidas Macías, los mayores Santiago Fundora, Fernando Quesada y Luis Carlos Zamudio. Posteriormente se denuncia que estos oficiales fueron golpeados y torturados en las cárceles del régimen. En tanto, David Miller, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, fue declarado non grato y es expulsado del país. El 27 de marzo, el subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, Elliot Abrams, insta a militares panameños a deshacerse de Noriega. Abrams insiste en que el gobierno norteamericano no acepta la oferta de Noriega de renunciar de su cargo a cambio de que se le permita quedar en Panamá o asilarse en República Dominicana. El 28 de marzo, en la víspera de una conferencia de prensa de la cruzada civilista en el Hotel Marriott, las fuerzas de defensa irrumpen violentamente en el área y golpean salvajemente a los dirigentes de la cruzada civilista y periodistas. Ocupan el hotel y detienen a 60 personas. Entre ellos, Olmedo Guillén, dirigente civilista,
sufre una golpiza que puso en peligro su vida y es encarcelado. El 30 de marzo, Noriega denuncia la presencia en la base militar de Rodman de un acorazado estadounidense que, según el militar, forma parte de los planes de invasión contra Panamá. Le queremos hacer una entrevista de la ABC. Ustedes son desinformadores, te informa lo que tú quieres. Darle la oportunidad de decir, la oportunidad de todo. Al pueblo americano, lo que usted quiere decir, bueno, si lo va a transmitir verdaderamente, sí. Verdaderamente, sin ningún tipo de edición ni nada. Sería transmitido en vivo y todo lo que usted dice sería transmitido exactamente. Mañana, si quiere. Cuando usted quiere. Sí. No, porque ustedes informan. Bueno, yo les acuso a ustedes ante el pueblo norteamericano de que ustedes quieren hacer un Vietnam. Ustedes quieren traumatizar a la sociedad norteamericana, a la juventud norteamericana, para que venga a pelear a Centroamérica, para que derrame la sangre de los norteamericanos en Centroamérica. Yo los acuso a ustedes, al Departamento de Estado, a Estados Unidos, que ustedes quieren que la juventud norteamericana venga a pelear aquí contra el pueblo de América. La sangre de ustedes será la que Cristo redimirá. Señor, lo que queremos es su punto de vista solamente. Mientras tanto, el gobierno nacional no acepta la solicitud de la Iglesia Católica para que Noriega abandone el poder. Marzo de 1988 fue un mes de huelgas, represión y frustraciones para muchos panameños. El día 1 de abril de 1988 se agudizó la tensión entre los gobiernos de Panamá y los Estados Unidos al anunciar el Departamento de Defensa que a partir del martes 5 llegarían a Panamá 1.300 soldados estadounidenses para mejorar la seguridad de las bases y personal civil que reside en Panamá. En la misma fecha, la Cruzada Civilista y dos partidos de oposición aceptaron la mediación del arzobispo de Panamá, Monseñor Marcos Gregorio Macrat, en un diálogo nacional con la propuesta de la salida de la comandancia de las Fuerzas de Defensa y del país, General Manuel Antonio Noriega. Al día siguiente, la Iglesia dio plazo hasta la noche del 4 de abril para iniciar el diálogo entre el gobierno y la oposición. El 3 de abril, los industriales rechazan las condiciones para la apertura de los bancos y las disposiciones que emitió el gobierno para hacer efectiva la propuesta. Sin embargo, al día siguiente, descendió la intensidad de la huelga general y algunos comercios reanudaron sus servicios. El 5 de abril se inició el llamado Diálogo Nacional, coordinado por el Frente Unitario Popular, organismo afín al gobierno, con la ausencia de los sectores mayoritarios de la oposición. Es decir, no participaron la Conferencia Episcopal, los 4 partidos de la oposición democrática, la Cruzada Civilista y el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP. El famoso diálogo realmente se convirtió en un monólogo, ya que las únicas voces, comentarios y sugestiones que se hacen son las del gobierno, que se aferra a un diálogo sin precondiciones, lo que significa que en la agenda de discusión no se debe incluir la separación del comandante jefe de la Fuerza de Defensa, General Manuel Antonio Noriega. 3 días después, los acontecimientos se precipitaron. Por un lado, se produjo un intento de mediación en la crisis por parte del arzobispo de Panamá, Monseñor Marcos Gregorio Macrat, mientras que por otro lado se ordenó la detención del depuesto presidente Eric Arturo del Valle, acusado de atentar contra la personalidad interna del Estado, contra la economía nacional y usurpar funciones públicas. El atentar contra la personalidad interna del Estado se convertiría en la muletilla o el pretexto para arrestar a todas las voces disidentes del régimen. El mismo día, 6 de abril de 1988, llega a su 7º día la huelga general de la empresa privada y simultáneamente se producen 2 acontecimientos. La llegada de nuevas tropas de los Estados Unidos, incluyendo 48 vuelos de apoyo a las tropas establecidas en el área del canal. El mismo día, 6 de abril, el país se ve sacudido por la violencia frente a la feroz represión de las fuerzas de defensa contra el pueblo panameño.
las protestas aumentaban por doquier ya que se trataba de un área hospitalaria. Los vejámenes se extendieron por toda el área metropolitana con la consiguiente protesta de la Comisión Panameña de Derechos Humanos presidida por el doctor Osvaldo Velázquez. Mientras ocurren estos incidentes en la Asamblea Legislativa, el fogoso parlamentario Carlos Arellano Lennox denuncia la agresión y pide la salida de la comandancia de las Fuerzas de Defensa del general Manuel Antonio Noriega. Solucionar el problema político con una antelación de la salida del general Noriega de su posición del país para pacificarlo, porque él sería en el país un factor de perturbación, de ciertos acuerdos entre los diversos partidos políticos para la reestructuración de instituciones fundamentales en el país, las normas de justicia, remozarlas todas y finalmente llegar a unas elecciones limpias y productivas. El 8 de abril continúa asiliado en la Nunciatura Papal el dirigente Carlos Ernesto González de la Lastra, al momento que el gobierno de los Estados Unidos anuncia la suspensión de vuelos comerciales a Panamá. 2 días después, de la Lastra abandona la Nunciatura y viaja exiliado a Venezuela. Sus declaraciones antes de abandonar el país fueron las siguientes. Actuales están diseñadas para mantener un régimen que va ya para 20 años gobernando el país. Definitivamente, la única forma que podría tener el pueblo panameño, manifestado a través de la oposición política al régimen, de poder cambiar la balanza de lo que actualmente es la estructura y el sistema electoral, sería preparándose desde ahora, desde este momento. Y eso requeriría ya escoger el candidato que reúna a toda la oposición y que ese candidato tenga una serie de cualidades muy específicas, una la de un valor personal a toda prueba, porque a la Guardia Nacional o a cualquier tipo de ejército hay que enfrentársele con mucho valor para que lo respeten. El 11 de abril llegan nuevas tropas de los Estados Unidos para realizar maniobras y por primera vez las autoridades panameñas advierten de una potencial invasión militar a Panamá. Nuestro gobierno tomará las acciones que estime conveniente en los foros internacionales apropiados para denunciar la violación por parte del gobierno de Estados Unidos al intervenir directamente en los asuntos internos de nuestro país, de la Carta de Naciones Unidas, de la Carta de la Organización de Estados Americanos y del Tratado del Canal de Panamá. En la salvaguarda de nuestros derechos y en las instituciones democráticas, el gobierno actuará con firmeza, decisión y energía. Esa misma noche, el general Manuel Antonio Noriega, comandante jefe de la Fuerza de Defensa, formuló declaraciones a los medios de comunicación, tanto locales como internacionales. La intervención del presidente de la República constituye la expresión del pueblo de Panamá, profunda molestia, para ponerlo en ese término. El pueblo panameño, yo no sé que los Estados Unidos lo sepan y que no se engañe al presidente Bush, está sumamente molesto, emputado. Esa es una palabra panameña y este es un juego sucio, puesto al manifiesto. Los hombres que hablan de democracia han ensuciado las manos, aquí en Panamá han ensuciado su prestigio, y el pueblo panameño, que tiene una historia de dignidad, rechaza esta situación, y la rechaza y rechazará en cualquier terreno. Allí también nos encontrarán, en ese terreno. Al día siguiente, las calles de la ciudad de Panamá son escenarios de nuevas protestas populares y una ola de indignación se levanta ante la represión de las fuerzas antimotines. La capital de la República es un hervidero y las pasiones políticas se desbordan ante la impotencia del pueblo y la respuesta del gobierno de turno a sus demandas de democracia plena. El principio del fin del régimen del general Noriega
parece vislumbrarse, y así lo detecta el legislador Guillermo Cochés, quien cuestiona a los alabarderos del general Noriega y se refiere a la caída del régimen. Si nos damos cuenta de que el único legislador del gobierno que ha estado apoyando al general Noriega y ha estado apoyando el hecho de que aquí no pasa nada y que esto es un mar de leche es el señor Rigoberto Paredes, ya no hay más nadie dentro del gobierno que está apoyando al general Noriega y a el gobierno en forma pública. Pues pienso que el temor que tienen de que esto vaya a cambiar, como todos definitivamente lo esperamos, mueva a estos señores a tratar de buscar defender lo indefendible, a tratar de hacer peras corazón, de buscar donde no hay. En el ámbito internacional, el gobierno de los Estados Unidos reitera que las sanciones aplicadas al régimen panameño no persiguen afectar al pueblo. Así lo declara en conferencia de prensa el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. El mandatario norteamericano censura la férrea represión que se está dando en el istmo centroamericano y aboga por una plena democracia en el país. Asimismo, condena a las fuerzas de defensa por la actitud que están llevando en contra del indefenso pueblo panameño. Esa misma noche, el ministro encargado de la presidencia, el licenciado Manuel Solís Palma, propone una tregua a la oposición, la que rechaza esta propuesta y cuestiona la legitimidad de su cargo de ministro encargado de la presidencia. La Constitución prevé un nuevo cargo y yo he sido designado para ese nuevo cargo y no puedo continuar ejerciendo el cargo anterior. Una nueva trinchera de lucha se abre en el mes de abril contra el régimen de Noriega. Esta vez son los jubilados y pensionados que reclaman sus derechos y protestan contra la opresión que se está viviendo en Panamá. A las protestas originales de pitos, pailas, globos, papel blanco y otras formas originales de militancia de protesta se corean denuestos contra los gobernantes que insisten en mantener el mismo estado de cosas, incluyendo la soberbia y la prepotencia de que han hecho gala las figuras más representativas del Instituto Castrense. El mes de abril culmina con una calma tensa y el objetivo de derrumbar el gobierno antipopular que hunde la economía del país y crea el caos, la incertidumbre, deteriora más la imagen internacional de Panamá. Todo está bien y en cambio... ¿Cuánto no hay con sus catazos para arriba y para abajo y nosotros pereciendo, aguantando hambre? ¿Qué es lo que pasa aquí en Panamá? Yo creo que aquí no hay comunismo todavía. Todavía no están robando porque al momento de que ustedes saquen su cheque ahí le están sacando también el sueldo. Ahí le sacan mucho sueldo. No estoy conforme, no estoy conforme. No estoy conforme. El 6 de mayo, en ocasión del cuarto aniversario del fraude electoral de las elecciones de 1984, se realizan una serie de manifestaciones y una misa de los integrantes del Partido Panameñista Auténtico. Guillermo Endara Galibani, vocero del partido, se refiere a lo acontecido y demanda del gobierno el respeto a la voluntad popular. También por aquellos días se corren los primeros rumores de la renuncia del general de fuerzas Manuel Antonio Noriega y se dijo que había entregado su renuncia al ministro encargado de la presidencia, licenciado Manuel Solís Palma. El licenciado Guillermo Endara Galibani se refirió a ello. La comandancia del general Noriega depende de una serie de factores que no son propios exclusivos nuestros. El general Noriega, entiendo yo, que ya ha entregado su renuncia al señor Solís Palma. Así que yo creo que la permanencia o no permanencia del general Noriega ya fue decidida por él mismo y yo entiendo que esa decisión de él mismo debe retirarse en forma digna. En el Templo de la Virgen del Carmen se realiza pues una misa en ocasión del aniversario del fraude y asisten a ella dirigentes de la oposición. En carros celulares, unidades de las fuerzas de defensa, en actitud intimidatoria, vigilan las entradas, mientras que se ondean banderas del Partido Panameñista Auténtico que ejefatura el adalid del pueblo panameño, doctor Arnulfo Arias Madrid. 3 días más tarde, continúan las detenciones y atentados contra figuras adversas al régimen de Noriega. El 6 de mayo, el secretario general del Partido Demócrata Cristiano, doctor Iván Romero, al llegar al aeropuerto internacional Omar Torrijos, es detenido y enviado a Miami. Las expatriaciones continúan. El abogado Rogelio Cruz, al retornar de San José de Costa Rica, es enviado sin justificación a Guatemala, según denuncia su esposa, la periodista Marcela de Cruz. Por estos días, el país vuelve a una calma tensa y el día 19, la prensa progubernamental
ataca de frente a la representación diplomática norteamericana y denuncia como enemigos del país al embajador Arthur Davis, a John Maisto y otros funcionarios de la embajada. Cuando se prevé un acuerdo, el día 20 de mayo, el general Manuel Antonio Noriega condiciona las conversaciones con enviados del gobierno norteamericano al reconocimiento al ministro encargado de la presidencia, Manuel Solís Palma, y a la salida de tropas norteamericanas de Panamá. El general Noriega mantendrá esta actitud de jugar con los norteamericanos por varios meses. El día 23 de mayo, trabajadores del diario La Prensa demandan su reapertura, ya que no existe razón legal para que permanezca cerrado este medio. En esa misma fecha, el doctor Rómulo Escobar Betancur, asesor del general Noriega, declara sin ambajes que en el plazo de una semana se puede dar fin a la crisis panameña y amplía detalles indicando que con el regreso de Michael Cossack a los Estados Unidos existen indicadores de que pueda haber una solución. Nosotros, el Partido Revolucionario Democrático, y yo en mi calidad de presidente puedo manifestarle a usted que la integridad, la estructura, la organización de las fuerzas de defensa y la posición de su comandante no es negociable, porque nosotros consideramos que una salida honrosa para la solución política de nuestro país no está al margen de la participación de las fuerzas de defensa en el quehacer nacional. El 25 de mayo, el Consejo Estratégico Militar y el Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa se oponen a la salida del general Noriega de la comandancia y el gobierno de los Estados Unidos. También ese mismo día desenmascara al general Noriega y le dice a la comunidad internacional que él falseó el resultado de las conversaciones. El 27 de mayo, Noriega responsabiliza de su vida al gobierno de los Estados Unidos en un exaltado discurso ante cientos de mujeres, mientras que finalizando el mes, es decir, el 31 de mayo, llegan al país Carlos Andrés Pérez y Daniel Olivera para mediar en la solución de la crisis. En el mes de mayo también reabren los bancos, pero con severas restricciones, incluida la congelación de cuentas de ahorro. El dirigente opositor Guillermo Endara Galimani da respuesta mediante una aclaración a declaraciones del gobierno nacional sobre el momento político y también sobre la posición de la Alianza Democrática de Oposición Civilista. Lo que tengo que aclarar es lo que no se dijo en la noticia. En la noticia no se dijo que la posición fundamental del partido está comprendida en las dos columnas vertebrales de la lucha del pueblo. La primera columna vertebral es la salida con todas las dignidades del caso del comandante en jefe de la Guardia Nacional y de su cúpula militar, y en segundo lugar el establecimiento de un nuevo gobierno que sea el producto de la voluntad popular conocida y que establezca en el país un gobierno de reconstrucción nacional. En junio de 1988, al denunciar la dictadura narcomilitar, la prensa norteamericana afirma que la gravedad de la crisis panameña requiere no solo de la salida inmediata de Noriega, sino también de la reestructuración integral de los tres órganos del Estado, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como también del Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Al plantear el gobierno las elecciones presidenciales como alternativa, Guillermo Endara Galimani, del Partido Panameñista Auténtico, destaca que no hay garantías para esos comicios. El presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, Carlos Valencia, interpone ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo de garantías para que sea devuelta la sede empresarial que desde hace un mes estaba ocupada militarmente como represalia por la beligerancia de ese sector de producción. Como en la mayoría de los recursos interpuestos por los civilistas ante los órganos judiciales, la petición del CIP sería archivada. El 9 de junio, la Cruzada Civilista Nacional, punta de lanza en la lucha por la democracia en Panamá, cumple su primer año de lucha. Había rostros nuevos en la dirigencia, porque los anteriores, como Aurelio Barría, habían sido arrestados, perseguidos y golpeados hasta obligarlos a salir del país. El licenciado Tomás Herrera le corresponde en esta ocasión pronunciarse al país. Hoy hace un año que surgió la Cruzada Civilista Nacional, movimiento que constituye la más auténtica expresión del pueblo panameño contra la tiranía y por el logro de las aspiraciones básicas de toda sociedad civilizada: justicia, libertad, democracia
y honestidad, anhelos de un país que rechaza una situación política que por vergonzosa es intolerable, caracterizada por 20 años de opresión y corrupción de todo tipo en los más altos niveles gubernamentales. En esta lucha sin precedentes en la historia panameña, el pueblo se enfrenta en forma pacífica y solo con el arma de sus convicciones a una dictadura militar que es distinta a todas las dictaduras de Latinoamérica debido a las conocidas ataduras con el narcotráfico internacional. Todas las expresiones de protesta pacífica han sido y son reprimidas por la fuerza militar, así como mediante la persecución policivo-judicial. Han asesinado a varios y herido a cientos por manifestar sus principios civilistas e ideales libertarios. Hoy evocamos con respeto la memoria de aquellos que ofrendaron sus vidas por sus principios y resultaron heridos por la misma causa. Pero a pesar de la represión, el pueblo le sigue haciendo frente a la dictadura de Noriega. Posteriormente se desata una persecución contra dirigentes políticos y de la cruzada civilista en diferentes puntos del país, con ataques personales, arrestos, destrucción de oficinas y hogares por parte de paramilitares que eran patrocinados por el régimen de Noriega. En julio, la situación política y económica seguía agravándose a pasos agigantados, mientras el dictador mantenía su línea dura contra la oposición civilista. En los hospitales del país, los enfermos sufrían en carne propia el desabastecimiento de medicamentos. La Caja de Seguro Social no tenía respuesta efectiva para sus miles de asegurados. En el complejo hospitalario metropolitano se denunció que hubo varios muertos por la falta de mantenimiento en el equipo de anestesia. Denuncias similares se recibieron de diferentes hospitales del país. En agosto, el país entero fue sacudido por una noticia. Había fallecido el doctor Arnulfo Arias Madrid, considerado el último caudillo de América. El líder político falleció víctima de un paro cardíaco el 10 de agosto en Miami, Estados Unidos. Sus restos mortales llegaron a Panamá 3 días después. El luto, la consternación, el dolor y la tristeza se apoderó del pueblo panameño. Estimados televidentes, a las 7:20 de la noche llegaron los restos mortales del doctor Arnulfo Arias Madrid, expresidente de la República en 3 ocasiones, acompañado los restos de su esposa Mireya Moscoso de Arias, familiares y amigos del extinto dirigente político. Gran cantidad de público se congregó en este sector del terminal aéreo Omar Torrijos. Los restos mortales de Arnulfo Arias Madrid fueron transportados desde el terminal aéreo Omar Torrijos en un recorrido por la vía Tocumen, la vía España, la avenida Central, hasta llegar a la iglesia catedral, donde estuvieron en capilla ardiente. Gran cantidad de personas se congregaron en los laterales de las avenidas para hacerle honor a este octogenario dirigente político que había fallecido víctima de un paro cardíaco. Su viuda, doña Mireya Moscoso, familiares y amigos, así como miles de simpatizantes,
rezaron en la catedral por el eterno descanso de su alma. Nuestro camarógrafo Gabriel Bustamante con estas vistas desde la parte frontal de la Catedral Metropolitana para que los televidentes puedan apreciar qué es lo que está aconteciendo aquí. Una muchedumbre, una multitud sin precedentes en las honras fúnebres del doctor Arnulfo Arias Madrid, expresidente de la República. El 15 de agosto, en la Plaza Catedral, donde se verificó al aire libre el oficio religioso, se envió un significativo mensaje, el de la incansable lucha de un hombre por la libertad y democracia, y que buscaba mejores días para Panamá. El cortejo fúnebre se tradujo en el último adiós de un pueblo sediento de democracia a uno de sus más connotados políticos en toda la historia republicana. Miles y miles de personas congregadas en los laterales de las principales arterias vehiculares de la ciudad capital, con llanto y profundo dolor, dieron el último adiós al 3 veces presidente de la República, doctor Arnulfo Arias Madrid. Los restos mortales del más grande dirigente político que ha tenido Panamá fueron sepultados en el Jardín de Paz. Agosto fue triste para el país, pero las ideas de libertad, justicia y democracia y de acabar con la dictadura militar, que eran propugnadas por el doctor Arnulfo Arias Madrid, estaban vigentes en la mente de los panameños. La lucha continuaba. La muerte de Arnulfo Arias Madrid fue aprovechada por el general Noriega para dividir la oposición mediante astutas artimañas, pero el pueblo estaba claro y anhelaba democracia. En ese mismo mes, el general Noriega advierte a Estados Unidos que Panamá es un pueblo pacífico, pero tiene suficientes hormonas para enfrentar la agresión. Como prueba, lleva a cabo el desfile de la resistencia.
Unos 5.000 efectivos de los componentes aire, mar y tierra de las Fuerzas de Defensa de Panamá dieron inicio al desfile de la dignidad y la soberanía de Panamá. También formaron parte del desfile militar los batallones de la dignidad de las diferentes provincias. El 24 de agosto, las agencias de viajes en Panamá precisan que cientos de panameños han viajado a Canadá como refugiados debido a informaciones sobre programas especiales migratorios y laborales. El 24 de agosto, con la liberación después de 9 días de estar detenido y en huelga de hambre del secretario general del CITIRRE, Isaac Rodríguez, y con la puesta en libertad de trabajadores que fueron apresados, vuelve la normalidad a la estatal de energía eléctrica. El 29 de agosto, para preservar la seguridad de los estudiantes, son suspendidas las clases en la Universidad de Panamá tras registrarse enfrentamientos entre estudiantes y la policía antidisturbios. El 1 de septiembre, el ministro encargado de la presidencia, licenciado Manuel Solís Palma, manifestó que el Producto Interno Bruto panameño podría bajar en un 20% a consecuencia de la agresión de los Estados Unidos, al tiempo que los empresarios sostienen que es necesaria la flexibilidad en los bancos para reactivar la economía. En la misma fecha, hay intentos de mediación entre la oposición y el gobierno, promovidos por la Iglesia Católica y Luterana. Ese mismo día, empleados públicos realizan manifestaciones de protesta y reiteran que no aceptarán la reducción de salarios. En la fecha, la Cancillería panameña revela que es preocupante el éxodo de una gran cantidad de panameños hacia el Canadá, pero dice que no lo impedirá. El 2 de septiembre, también el industrial George Richa señala que la gente tiene miedo a ahorrar en Panamá y que la causa son las restricciones bancarias. El 5 de septiembre, el doctor Carlos Iván Zúñiga, presidente del PAPO, plantea luchar en un solo bloque contra el gobierno, al tiempo que los empleados públicos anuncian nuevas marchas de protesta. Por estos días, la izquierda panameña denuncia falta de disposición para negociar de parte de sectores políticos y la democracia cristiana le sale al paso señalando que los militares deben dar el paso hacia la democratización. El presidente del CONEP, Alberto Boy, declara a los medios de comunicación que la intención del gobierno de crear zonas francas es para distraer la atención del pueblo sobre el grave momento político actual. En esa fecha, el dirigente político, dominador Kaiser Bazán, declara que los republicanos van a la oposición y nadie puede excluirlos. El aniversario de la firma de los tratados Torrijos-Carter pasa con más pena que gloria debido a las presiones políticas. Ese día, los partidos de oposición se reúnen para unificar criterios sobre el momento político actual y el PRD, a través de la cúpula, sostiene que si la oposición quiere cambios, debe seguir un rumbo democrático. Lo más significativo del 8 de octubre de 1988 fue la amenaza de la autoridad portuaria de militarizar los puertos ante los paros escalonados y la declaración del licenciado Alfredo Ramírez, presidente del Molirena, de que es un hecho la unidad de la oposición en función de cambios democráticos. El 12 de septiembre el Ministerio de Educación ordena el cierre del Instituto Nacional, ya que los estudiantes se solidarizaron con los empleados públicos y fueron protagonistas de los disturbios, al tiempo que los trabajadores portuarios de Balboa decretaron un paro indefinido de labores. El 16 de septiembre se forma una comisión de rescate al Seguro Social y los clubes cívicos piden al órgano ejecutivo que derogue el decreto 26 que reglamenta las asociaciones. El 19 de septiembre, el órgano ejecutivo ordena la militarización del puerto de Balboa y el general Noriega declara que ha recibido 2 mensajes de los Estados Unidos invitándolo a reanudar conversaciones. Al día siguiente, trabajadores del IRRE son desalojados de sus lugares de trabajo y se toman el arzobispado y demandan el cese de la presencia militar en sus centros de operaciones. El día 21 de septiembre, FENACEP suspende el paro al llegar a un acuerdo con el gobierno, el que no es avalado por el sindicato del IRRE. El 22 de septiembre es arrestado el publicista Alberto Conte y allanada su empresa latinoamericana de publicidad. Conte es acusado de atentar contra la personalidad interna del Estado. El licenciado Juan Materno Vázquez señala que la oposición debe asumir su responsabilidad y presionar al gobierno para que haga viable las elecciones, y el Ejecutivo dice que está a la expectativa de obtener la visa para viajar a las Naciones Unidas.
El 26 de septiembre, las fuerzas de defensa presentan pruebas y explican el operativo que desarticuló a grupos subversivos que intentaban derrocar al gobierno. Después de ello, se producen numerosos arrestos, lo que motiva la protesta de la Comisión Panameña de Derechos Humanos y de los grupos de oposición, que dicen que todo no es más que una farsa montada por el gobierno. Desde los Estados Unidos se anuncia que el día siguiente hablará en las Naciones Unidas el ministro encargado de la presidencia, licenciado Manuel Solís Palma. En efecto, Solís Palma el 27 de septiembre denuncia ante el Pleno de las Naciones Unidas la desinformación contra Panamá y en la capital la administración del IRRE despide a más de 40 empleados. El 28 de septiembre la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el designar a la Caja del Seguro Social con el nombre de su fundador, el doctor Arnulfo Arias Madrid. En el plano internacional, los Estados Unidos declara que con o sin democracia cumplirá con los tratados Torrijos-Carter. Las tensiones aumentan cuando al día siguiente las fuerzas de defensa retienen material bélico procedente de Miami con destino al Comando Sur y cuya entrada al país es calificada de ilegal. En Agua Dulce, los empleados del Ingenio Santa Rosa y otros trabajadores cañeros realizan manifestaciones de protesta ante la amenaza del gobierno de expropiar las instalaciones del depuesto presidente Eric Arturo del Valle. Frente a la presión popular registrada en esta área del país, específicamente en la provincia de Coclén, las autoridades nacionales indican que no secuestrarán el citado central azucarero Santa Rosa. En el mes de diciembre, el Partido Laborista decide separarse de la alianza oficialista, acción que es calificada por el PRD como una estrategia política. El 12 de octubre el Partido Panameñista Auténtico se divide en dos facciones, una liderizada por Endara y la otra por Nicosia. Para esa misma fecha el general Manuel Antonio Noriega manifiesta que en Panamá debemos estar hablando ya de poscrisis, argumentando que lo que se impone ahora es impulsar al país hacia su desarrollo. Un día más tarde, la Organización de Estados Americanos anuncia que los derechos humanos serán investigados y los interesados se muestran en favor de esos resultados. El 27 de diciembre, el gobierno nacional otorga indulto a varios presos políticos, provocando reacciones positivas en varios sectores de la sociedad panameña. En enero de 1989, Panamá profundiza sus denuncias contra los Estados Unidos por violación de los tratados Torrijos-Carter y decide retirarse de las reuniones de la Junta Directiva de la Comisión del Canal. Los servidores públicos advierten que se mantendrán en estado de alerta ante rumores de despidos masivos y también de rebajas de salarios. Mandos medios de la Fuerza de Defensa reiteran su lealtad al general Noriega y manifiestan que su rumbo hacia el año 2000 es invariable. Para esa misma época, el Tribunal Electoral decide entregar la dirección del Partido Panameñista Auténtico a Hildebrando Nicosia. De igual forma, Colina pone en marcha su campaña política, mientras sectores progubernamentales festejan en las principales calles de la ciudad la salida de la Casa Blanca del presidente Ronald Reagan. Para el 10 de enero, la Alianza Democrática de Oposición decide participar en los comicios electorales del 7 de mayo y proclaman como candidatos presidenciales a Guillermo Endara, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford, los cuales son ratificados el 23 del mismo mes a través de sendas convenciones realizadas por los partidos integrantes de la alianza. El 1 de febrero, la Coalición de Liberación Nacional, integrada por 8 partidos oficialistas, escoge su terna presidencial, integrada por Carlos Duque, Ramón Siegro y Aquilino Boy, la que es ratificada 5 días más tarde a través de sendas convenciones. Para esa misma fecha, el Partido Panameñista Auténtico también designa a sus aspirantes, encabezados por Hildebrando Nicosia. El 12 de febrero, el Tribunal Electoral, a través de la directora de organización, Idis de Castillero, revela que 16.000 candidatos participarán en las elecciones del 7 de mayo. El 14 de febrero, Colina inicia su campaña presidencial por el interior de la República, destacando que su triunfo en los comicios de mayo es inminente. Un día más tarde, la oposición dice estar dispuesta a dialogar con las fuerzas de defensa sobre la fecha y condiciones para el retiro del general Manuel Antonio Noriega, ya que él representa el principal obstáculo para la realización de unas elecciones libres.
El 23 de febrero, las fuerzas de defensa se reúnen con la dirigencia del partido panameñista como el primer paso encaminado a encontrar una solución a la crisis nacional y reiteran su disposición de dialogar con otros sectores de oposición, pero sin condiciones. El 25 de febrero, la Cancillería panameña acusa al Comando Sur de intromisión en los asuntos internos de Panamá, luego que el general Fred Warner expresara su punto de vista sobre las elecciones del 7 de mayo. El 27 de febrero, una misión especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos inicia en Panamá una investigación sobre la situación de los derechos humanos. Un día más tarde, la misión dice que se han detectado violaciones. Sin embargo, el gobierno de turno alega que no tiene nada que ocultar. Directamente por el gobierno con el respaldo. En marzo, la efervescencia política seguía en aumento y las giras del lado civilista al interior del país eran cada vez más numerosas. Todos los tiempos. La Coalición de Liberación Nacional, Colina, también agitaba sus banderas políticas y aunque había gente, existía la duda sobre la fidelidad de los asistentes a esas concentraciones y la oposición señalaba que los empleados públicos iban obligados. En tanto, la Casa Blanca seguía presionando al excluir a Panamá por segundo año consecutivo de la lista de países que cooperan con el narcotráfico internacional. Por su parte, la misión de la Organización de Estados Americanos, que investigaba la situación de los derechos humanos en Panamá, se traslada al interior del país para visitar las cárceles. Los comisionados habían visitado previamente la cárcel Modelo, donde tuvieron que interrumpir su trabajo por considerar que no había las condiciones necesarias para hacerlo. Allí, los reclusos bailaban, cantaban y gritaban consignas a favor de Noriega. Fue un show montado por los militares que fue de mal gusto para los observadores. El 2 de marzo, una multitudinaria manifestación sin precedentes recorrió la principal avenida de la ciudad capital. Fue convocada por la oposición y la cruzada civilista para exigir elecciones libres y por el respeto de los derechos humanos. El pueblo está decidido a votar La por... fórmula presidencial de oposición pidió a sus simpatizantes que acudan a las urnas el 7 de mayo y defiendan el ejercicio de su derecho en las mesas de votaciones. El 3 de marzo, la larga cadena de incidentes entre los gobiernos y ejércitos de Panamá y Estados Unidos se extendió ese día a la circulación de autobuses militares norteamericanos que llevan escolares a las bases de las riberas del canal. Las autoridades de tránsito detuvieron 16 de estos buses y se produjo un incidente entre el mayor Luis Córdoba, jefe de tránsito, y el mayor Manfield del ejército de Estados Unidos. Están con placa particular y el tratado te dice a ti que no pueden andar con placa particular. Pues dígale al comité conjunto suyo que coopere con Soba, que son los problemas. Y ellos no quieren cooperar. ¿Pero cuál? No hablan. ¿En cuál? No hablan. ¿No hablan ustedes? Hasta que no reciban la orden de arriba. Le mandamos carta y la devuelven. Nosotros le hemos puesto a usted infinidad de casos. El 7 de marzo, el candidato de Colina, Carlos Duque, anuncia que normalizará las relaciones con Estados Unidos si gana las elecciones presidenciales. Otro acontecimiento que llamó la atención fue que la Asamblea Legislativa se convirtió en un cuadrilátero de boxeo cuando el legislador Luis Gómez del PRD agrede a Guillermo Cochés del Partido Demócrata Cristiano. El enfrentamiento comenzó cuando Willy Cochés acusó a Gómez de repartir bolsas de comida en San Miguelito para incentivar a la población a no votar por la terna de oposición en las próximas elecciones.
Pero he cambiado una bolsa de comida por una cédula. ¿Oíste? Me respeta como hombre. Payaso. No soy yo el que te acusó. Tú. Fue Félix Ford. Fue Félix Ford que te acusó de estar ponchando cédulas. El 10 de marzo la oposición visitaba Chiriquí, siendo objeto de cálidos recibimientos. Proyecto de liberación. Colina también hacía lo suyo, pero con reducido éxito. A mediados de ese mes, FENACEP anuncia que los pagos salariales que hace el gobierno con pagarés sin garantías negociables buscan un enfrentamiento entre ambos sectores. Los empleados públicos sufrían la crisis. En tanto, delegados de la Fundación Carter, entidad privada estadounidense, analizan con miembros del Tribunal Electoral y altos dirigentes del gobierno y la oposición la posibilidad de invitar observadores internacionales a las elecciones presidenciales. El 16 de marzo, miles de simpatizantes de Colina se manifestaron por las calles de la capital para demostrar su poderío político. El arzobispo africano Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz, se reúne con el alto jefe militar panameño. Tutu afirmó que no se puede establecer quiénes son los culpables de la crisis panameña, porque toda persona es santa hasta que se le compruebe lo contrario. Alfredo Jiménez, exdirector del clausurado diario La Prensa, es detenido por atentar contra la seguridad interna del Estado. El diario Hoy, de los trabajadores del diario La Prensa, dirigido por Jiménez, no sale a la luz pública al ser allanadas sus instalaciones. A finales de marzo, el teniente coronel Arnulfo Castrejón, del Estado Mayor, anuncia que todos los escalones de mando de las fuerzas de defensa están en alerta por amenazas del candidato de la oposición a la primera vicepresidencia, Ricardo Arias Calderón. El dirigente opositor dijo que era imprescindible un nuevo papel profesional y constitucionalista de la fuerza pública y acordar a la vez el retiro de Noriega. En un acto en la base militar de Río Hato, Noriega dice que las fuerzas de defensa no serán convidados de piedra de un triunfo que no sea de Colina. Solís Palma subraya que Noriega no se va. A principios de abril, una caravana electoral progubernamental es interrumpida por soldados norteamericanos al ser interceptada en la carretera que pasa por la base aérea de Howard.